escuchamos perfectamente, Eli. Muy bien, perfecto. Bueno, pues antes que nada, Fer, muchísimas gracias por la invitación, por confiar en mí y pensar en mí cuando has desarrollado este proyecto del mes del manejo del dolor. La verdad es que, pues sabes que me encanta, pero me encanta participar contigo porque también eres una persona de la que he aprendido mucho y bueno, pues te agradezco la confianza y hacerme parte de este proyecto. Agradezco también en este caso a Octavio, pero pues obviamente también a COA por patrocinar este tipo de foros, pues que ahora son tan codiciados, ¿no? Para todos nosotros y que buscamos pues simplemente tener educación continua y bueno, pues ha hecho parte de nuestra vida, ¿no? Hacerlo de esta manera. Y también, bueno, Diana por el apoyo con la plataforma de inteligencia dental, que ya tenemos algunos años conociéndonos y trabajando. Pues miren, me voy a arrancar con el tema porque pues tenemos poquito tiempo y como siempre tengo mucho que decir, entonces bueno, vamos a darle arranque. Pensé en enfocar la plática pues en entender realmente un poquito con más profundidad pues qué es lo que experimenta un paciente o experimentamos los seres humanos cuando tenemos una sensación de dolor y de qué manera nos ayuda a entender esto para pues poder dar un adecuado plan de tratamiento no solo clínico sino también farmacológico, ¿no? Entonces, vamos a ir, pues, como desglosando todas estas etapas del dolor y después irle dando, pues, toda esta aterrizaje con la parte tanto clínica como farmacológica. Yo sé que, pues, puede haber muchísimas dudas, pero bueno, pues, precisamente esa es la intención, ¿no? Que generemos preguntas para ustedes, que nos generemos también preguntas a nosotros para que cada vez podamos manejar mejor esta situación. Ok, entonces, bueno, pues estamos en un área, sobre todo, pues mi especialidad, que está como muy enfocada a diagnosticar el dolor, ¿no? Sin embargo, o sea, no todo el dolor que vamos a diagnosticar, por supuesto que es de origen odontogénico. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener todas las herramientas y utilizarlas y realmente darle su tiempo para poder ir, de hecho, desde el interrogatorio, descifrando pues a lo que nos está llevando, la información que nos está dando el paciente, ¿no? Hay una frase de un jugador de béisbol que dice que podemos ver mucho tan solo escuchando. Y es súper cierto, o sea, si nosotros ponemos una verdadera atención en lo que el paciente nos está comentando, inclusive desde que entra, cómo saluda, cuál es su expresión facial, sus movimientos, etcétera, podemos sacar mucha información de eso. Y bueno, la verdad es que ya lo hemos platicado mucho, o sea, históricamente se nos ha como relacionado con el tema de dolor y seguramente a muchísimos de ustedes les ha pasado que los pacientes se quedan sorprendidos de que tuvieron una experiencia súper desagradable con algún tipo de tratamiento y cuando llegan y se dan cuenta de que las cosas han mejorado y que las cosas pueden ser mucho mejores, pues obviamente se cambia toda esa perspectiva. Y creo que eso es parte de una labor que tenemos que nosotros seguir trabajando con el paso del tiempo para que de alguna manera borrar esa relación histórica que hay con la sensación de dolor, ¿no? Si ustedes se fijan, pues prácticamente todos los procedimientos que realizamos pues involucran diferentes rangos o niveles de dolor. O sea, eso es algo que no podemos de alguna manera evitar, pero sí controlar
y sí, obviamente nunca perder como empatía con que por más sencillo que sea el procedimiento que vayamos a hacer, pues el paciente tiene maneras muy diferentes de experimentar y de reaccionar al dolor. Creo que es lo más importante de esta plática, porque creo que si nosotros entendemos eso y lo llevamos a nuestra práctica diaria, pues entonces vamos a tener resultados en cuanto a la aceptación del paciente a nuestros tratamientos y obviamente al gusto de haber sido tratados, ¿no? Ahora, miren, la verdad es que es muy tardado, sería muy tardado escribir pues toda la lista de cómo el paciente nos explica lo que está sintiendo. O sea, lo que es un hecho es que cada paciente lo va a experimentar y lo va a expresar de diferente manera. Inclusive, pues hay pacientes que cuando llegan con nosotros no tienen dolor, pero eh, pero es importante que ese paciente entienda cuáles son las consecuencias del procedimiento que nosotros vamos a manejar y ser muy francos en cuanto a si hay alguna consecuencia de síntomas por lo que voy a hacer, ser muy francos. Es mucho mejor que el paciente sepa que es probable que va a tener sintomatología de dolor o de molestia porque cuando lo experimenta él ya estaba preparado psicológicamente para eso, entonces no es ninguna sorpresa, ¿no? Es muy diferente a que nosotros le digamos con lo que le voy a hacer, le prometo que se le va a quitar el dolor y que le duela, pues entonces ahí por supuesto que nos están hablando inmediatamente, ¿no? Entonces, miren, quejas principales de dolor van a haber, o sea, tantas como sea su lista de pacientes, ¿no? O sea, cada quien, y es algo que pues todos nos hemos dado cuenta, ¿no? Cada quien experimenta el dolor de diferentes formas. Lo que es muy fácil que nos ocurra cuando, sobre todo si estamos en áreas en donde se hace un manejo muy rutinario de pacientes con dolor, pues es muy fácil que perdamos la empatía, ¿no? Que se nos haga ya una rutina y que seamos como un poquito indiferentes o insensibles con lo que el paciente está sintiendo. Entonces yo, algo que le digo mucho a mis alumnos es que lo mejor que nos podría pasar, por ejemplo, al endodoncista es pues haber tenido una pulpitis irreversible sintomática con una periodontitis apical sintomática, porque claro que es algo que jamás se le olvida a los pacientes cuando cuando ya lo han sentido. Es una experiencia que se queda tatuada en nuestra memoria. Entonces, sería algo que nos haría no perder esa empatía, pero bueno, no todos lo hemos experimentado, entonces es algo que tenemos que trabajar constantemente y el resultado lo vamos a ver definitivamente en nuestros pacientes. Ahora, pues el dolor es obviamente un mecanismo totalmente complejo y parte de esa complejidad la hace pues esto mismo que estamos platicando, ¿no? Su subjetividad. O sea, mi umbral del dolor, mi percepción y mi reacción al dolor es muy diferente a la que a lo mejor tenga alguien que tenga parte de mi genética, ¿no? O sea, alguien de mi familia. Es totalmente diferente. Entonces, entender eso en cada uno de los pacientes que nosotros vamos a tener, escuchar con qué palabras nos está definiendo el dolor. Fisiológicamente, pues sí, o sea, es complejo, pero fisiológicamente creo que hay muchos textos, mucha investigación para que nosotros podamos entender cómo es que están ocurriendo esos cambios fisiológicos y bueno, otra cosa será la manera como yo la voy a expresar, ¿no? Y por supuesto, pues multifactorial, o sea, pueden ser muchos los factores que estén ayudando no solo a desencadenar el dolor, sino a exacerbar una sensación de dolor. Y esto es algo que ya les había yo comentado algo de esto, he tratado de recopilar más información. Es información un poquito compleja en cuanto bueno, la farmacología molecular de este tipo
de biomarcadores, que así es como se les llama, pero pues la verdad es que están siendo como parte de algunas investigaciones y que se han empezado a presentar más constantemente en los journals de endodoncia, seguramente en los de dolor con mucho mayor frecuencia, porque estos son los llamados biomarcadores que se han utilizado ya hace algunos años para muchos tipos de enfermedades, ¿no? Sobre todo o específicamente para el cáncer. Sin embargo, en los últimos años se han estudiado para ver cuáles son los biomarcadores que nos pueden indicar dolor, ¿no? Biomarcadores de tipo genético que nos pueden decir, bueno, qué pacientes van a ser mucho más resistentes a un anestésico, mucho más sensibles al dolor. Aquí, por ejemplo, en este estudio, cabe mencionar que aquí hay 3 autores, los están viendo arriba del lado derecho. 3 autores que son muy fuertes en este tema de dolor. O sea, cuando ustedes vean literatura de alguno de estos autores, es literatura que es, además de muy digerible, está muy bien controlada. O sea, es un grupo que tiene muchísimos años estudiando no solo dolor, sino anestésicos. Entonces, me gusta que este grupo de estudios esté trabajando con esto y es súper interesante, ¿no? Es como una herramienta más. Entonces aquí, por ejemplo, ven pues, qué tanto impacto puede tener el color de ojos como un predictor clínico de dolor, ¿no? En este caso lo hacen en mujeres de tez blanca durante el tratamiento dental. Y bueno, en este caso, el resultado fue que el color de ojos no es un predictor clínico. Sin embargo, o sea, la literatura existe pues ya desde hace muchos años empezó, sin embargo, como les comento, ha sido como que cada vez como más frecuente, ¿no? Y por ejemplo aquí lo que encontramos son datos que por lo menos en nuestra raza latina es muy importante, porque aquellos pacientes que han, de acuerdo a esos estudios, han tenido menor tolerancia al dolor o mayor resistencia a los anestésicos, son aquellos que tienen una tez más morena, con ojos más oscuros. Entonces, creo que es de llamar la atención. Creo que también a lo que va es de pronto tener en un futuro algún tipo de, no sé, me quiero imaginar algún tipo de escáner que con los rasgos físicos nosotros podamos tener como alertas adicionales para poder ser mucho más enfáticos en nuestra técnica anestésica, en qué anestésico voy a manejar, probablemente hacer mejoras inclusive a nivel farmacológico de los anestésicos en base a estos biomarcadores, ¿no? Entonces, la verdad es que es literatura muy padre, nos complementa muchísimo por un biomarcador que se encuentra mutado en este receptor que se llama melacortin 1 y que es es el código genético, es un código genético que tienen las personas, pues que las hace ser pelirrojas, ¿no? Y bueno, si ustedes googlean biomarcadores, dolor o biomarcadores, enfermedad, o sea, es infinita la información. De hecho, ya hay muchos libros enfocados solo en el tema de biomarcadores. Y bueno, la idea es algún día, ahora que tenemos un poquito más de tiempo, pues preparar una plática únicamente de biomarcadores para que pues, le entendamos un poquito más y los podamos utilizar un poquito más. Miren, esta es la definición. Yo sé que todos estamos muy familiarizados con ella. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud de dolor. Y sí, o sea, es una definición que como les comento, pues nos es súper familiar. Sin embargo, es muy fácil que olvidemos un punto muy importante de esta definición, que nos dice que, bueno, es una experiencia que incluye sensaciones, o sea, el paciente realmente está teniendo una sensación en su cuerpo por un daño potencial en los tejidos. Pero esa sensación va siempre de la mano
con un factor emocional, y ese es el que creo que podemos olvidar en nuestro día a día. O sea, el paciente que llega con dolor a nuestra consulta es un paciente que de una u otra manera está afectado emocionalmente, ya sea que es un paciente que llegue muy serio o es un paciente que inclusive puede ser hasta grosero, es un paciente que puede gritarnos, es un paciente que puede ser que en el interrogatorio se ponga a llorar de manera descontrolada, y todo es eso. O sea, a nosotros nos toca no solo ser empáticos con eso, sino ser prudentes y entender los cambios que está teniendo a ese nivel el paciente. Lo mismo, o sea, si ustedes googlean dolor, van a encontrar muchas fotografías, ¿no? Como de una persona que se está agarrando el cachete con una zona roja, ¿no? Todo lo que ustedes vean de imágenes es muy alejado a las imágenes que nosotros vemos en la consulta. O sea, un paciente que llega con un verdadero síntoma de dolor es un paciente que tiene otra característica facial, ¿no? Y es distinta en cada uno, pero es muy diferente a lo que nosotros vemos. O sea, tomar una fotografía de una real experiencia de dolor es algo sumamente complicado. Así que para mí es tan difícil encontrar una imagen de alguien sufriendo de un dolor dental, porque la verdad, en estos días que estuve metiendo información, me di cuenta que pues ninguna imagen describe lo que nosotros vemos cuando un paciente llega con dolor. Entonces, bueno, miren, para poder entender este tema de dolor o comprenderlo de una manera como un poquito más digerible, los textos lo que hacen es pues tratarlo de dividir, ¿no? Algunos lo hacen, otros no, y bueno, pues es a lo mejor a veces un poquito más complejo, ¿no? Pero para cuestión de entender eh, como los pasos que tiene que llevar un proceso de dolor, un mecanismo de dolor, se divide en estas tres fases, que la primera es básicamente cómo mi cuerpo lo detecta, después cómo lo procesa, y al final cómo y en dónde ocurre este tema de percepción, ¿no? Entonces, a nivel de detección, pues obviamente aquí las protagonistas es nuestro sistema nervioso periférico, ¿no? Que básicamente está formado por fibras nerviosas con características pues diferentes, pero que ambas pueden desencadenar pues también diferentes tipos de dolor, precisamente por sus características naturales, ¿no? Y estaríamos obviamente hablando de las fibras A delta y de las fibras C. Sin embargo, también hay otro componente importante cuando un paciente tiene ya un grado de dolor severo, que serían las fibras A beta, ¿no? Tanto las que pertenecen al grupo de fibras A, pues ya sabemos, son aquellas que tienen mielina y su velocidad de conducción es muy rápida. O sea, esto a nivel clínico es muy valioso, porque cuando hay estimulación de fibras de tipo A, es mucho más sencillo establecer un diagnóstico. O sea, el paciente sabe cuál es el diente que le está doliendo. La respuesta a nuestras pruebas diagnósticas son mucho más rápidas, mucho más certeras, mucho más localizadas. Entonces, la verdad es que es buenísimo a nivel de diagnóstico clínico que estas fibras estén expresadas. Las fibras C, pues por carecer de mielina, tienen un tipo de impulso como diferente a las fibras A delta, es más lento, un poco más lento, es más pausado. Sin embargo, no quiere decir que el dolor que desencadenen pues sea más leve, ¿no? Por el contrario, o sea, cuando la fibra C está expresada, pues es ahí donde el paciente ya casi lo cargó el payaso, ¿no? Pero bueno, las fibras C además están involucradas en dolor referido. Entonces, de pronto es que no es tan bueno que se expresen, pero cuando ya hay un tema de involucración a nivel central, pues no hay más, ¿no? O sea, estas fibras sí o sí son expresadas. Y estos serían los protagonistas a nivel periférico. Obviamente son fibras nerviosas que tienen, cuando están ya en un proceso inflamatorio,
tienen una capacidad importante de empezar a producir cantidades industriales de unas sustancias que empiezan a ser muy activas en un proceso de dolor e inflamación, que son los neuropéptidos, ¿no? Los dos probablemente que dirijan el curso de esa inflamación y el dolor neurogénico, pues son sustancia P y CGRP. Entonces, una vez que estas fibras nerviosas están estimuladas y que obviamente ya también esté involucrado, que ahorita lo vamos a ver, el tema a nivel central, estas fibras nerviosas tienen la capacidad de provocar germinación o arborización del mismo sistema que las produjo. Entonces, ahora cuando tenemos hasta 120 más veces en cantidad de estos neuropéptidos en una pulpa inflamada, pues vemos que esas fibras nerviosas empiezan a germinar o arborizar. Y algo que tampoco se nos puede olvidar es que ese tejido que está creciendo, germinando, es un tejido que no tiene espacio para hacerlo. Por eso es que no es tan difícil que la información de que esto esté ocurriendo, pues le llegue al cerebro y entonces, pues se amplifiquen estas áreas de dolor. Estas son imágenes que saqué del Cohen y bueno, lo que estamos viendo del lado izquierdo es precisamente esta producción de neuropéptidos, que es lo que hace que en cortes histológicos se marquen las fibras nerviosas. En realidad lo que se está marcando es el neuropéptido que está siendo producido en mayor cantidad a nivel apical. Entonces, lo que vemos en esa zona es CGRP a nivel apical. En la de en medio, pues lo estamos viendo esa germinación a nivel de cuerno pulpar, de cámara pulpar. Y en la del lado derecho, pues en capa subodontoblastica, ¿no? Vean qué padres imágenes. Y nos dicen, bueno, la cantidad tan importante que hay de neuropéptidos, o sea, sí son como les llama Caviedes, ¿no? Los protagonistas silenciosos. Y bueno, a nivel de detección, pues empezamos a tener algunos tipos de manifestaciones que ya se reflejan a nivel clínico, o sea, y que hay que saber también cómo manejarlo, porque no es lo mismo hacer nuestras pruebas de percusión en un paciente totalmente asintomático a un paciente en donde ya existe un término que se llama alodinia o bien hiperalgesia. Entonces, alodinia como tal va a ser una reducción en el umbral del dolor a un efecto no nocivo y que ahora es percibido como doloroso, ¿no? Y el típico ejemplo, pues, es cuando nos asoleamos de más y la piel, pues, literalmente está quemada, pero está en un estado de alodinia y antes a lo mejor, o sea, no implicaba nada ponernos una camiseta y bueno, estando la piel en un estado de alodinia, pues por supuesto que es una sensación sumamente dolorosa, ¿no? Es dolorosa. Ahora, ¿cómo lo vemos reflejado esto a nivel de nuestros pacientes? Pues de percusión. Son pacientes que ya está experimentando alodinia. Es un paciente que, miren, hay que darnos cuenta si tenemos que hacer la prueba de percusión. Probablemente la podamos hacer únicamente como para terminar de comprobar que está súper localizado el problema, ¿no? Pero va a ser una prueba de percusión muy, muy, muy controlada, muy leve, o bien a lo mejor y únicamente con nuestros propios dedos nosotros podemos de alguna manera simular esta prueba de percusión, ¿no? Y otro término es hiperalgesia. De hecho, alodinia acaba siendo como un ejemplo de hiperalgesia, ¿no? Y bueno, aquí la hiperalgesia va a ser un aumento en la magnitud percibida de un estímulo doloroso. Y lo que hace la diferencia es que hay una reacción desproporcionada. Y se le llama alodinia primaria cuando esta hiperalgesia primaria, cuando esta hiperalgesia es provocada por nociceptores primarios.
realizado, pero secundaria es cuando ya es por medio de mecanismos que se encuentran en el sistema nervioso central. Lo vamos a ver en las siguientes etapas, ¿no? Ahora recordemos este tema de que estamos viendo de comportamiento de las nerviosas, no solo afectar a la parte periférica, ¿no? Teniendo un daño en este hay acción y hay arborización, sí, a nivel de cámara pulpar, de todo el tejido pulpar, a nivel de tejidos periapicales, pero pues también en el origen de la parte sensitiva de los dientes, que es el nervio trigeminal, ¿no? Y entonces, o sea, ahí es muy importante que nosotros empecemos a decidir, bueno, ¿con qué técnica voy a manejar, con qué técnica anestésica voy a manejar a estos pacientes y qué anestésico voy a manejar? Estamos hablando de SEABAR superiores y que no va a ser un paciente tan sencillo de anestesiar. Ahora, desafortunadamente, existen también valores agregados, hacen complicado expresados estos pacientes un tipo de canales de sodio que es resistentes a los locales y civilizan, expresan con mucho mayor cuando hay medios químicos. Lo que vemos en la tabla, que también de la es los dos que son expresados expresados en neuronas sensoriales son el 1.8 y el 1.9, 1.8 y son acoplados a G. Es en el sistema y se derivan. Y esto es decir que precisamente eso, las decisiones que tengo que tomar a nivel clínico son importantísimas para que la fase inicial, que es más importante del tratamiento y que es la fase anestésica, sea llevada con éxito la mayor cantidad de casos posibles, ¿no? Aquí pues, les pongo el pez globo porque fue ahí donde se descubren estos canales y el pez globo es un pez que tiene 4 dientes, entonces de ahí viene el nombre de estos canales de sodio de tetrodotoxina, resistentes a tetrodotoxina. Ahora, por supuesto que los cambios que están ocurriendo a nivel de sistema neuropulpar están teniendo efecto a nivel de vascular. ¿Qué creen que sea? Bueno, porque toda la cantidad de neuropéptidos que están produciendo las fibras nerviosas y que están teniendo efecto en el mismo tejido nervioso provocando su arborización, sus receptores en células endoteliovasculares. Entonces, una molécula de sustancia P, cuando es producida, lo que hace es sentir afinidad por el endotelio vascular y pega hacia él, porque en él tiene sus receptores. Esto, cuando la sustancia P está pegada en el endotelio vascular, pues obviamente es aumento de permeabilidad, vasodilatación, obviamente salida de líquido de los vasos sanguíneos, lo que se traduce en edema y que también es un factor muy importante para amplificar el sistema de dolor. Entonces, lo que estamos viendo en la tabla es una lista de cuáles son, además, algunos otros mediadores químicos que están implicados en este sistema de dolor y que amplifican a la sensibilidad de los nociceptores o la aumentan y entonces todo eso empieza a ser factores agregados para que el mensaje pueda llegar al cerebro. En este video, que la verdad es que me encanta,
y que entendamos que en vez de ser un dedo lastimado, pues es una pulpa que está siendo lastimada y agredida por bacterias que de una u otra forma están logrando el sistema inflamatorio e inmune de la pulpa. Y entonces, pues básicamente es como para entender un poquito el mecanismo de acción de estos mediadores químicos y los efectos que tengan a nivel de vasculatura, ¿no? Entonces, en pulpa pasa exactamente lo mismo. Hay un periodo de vasoconstricción seguido por vasodilatación, 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 estancamiento celular, y una cantidad de dinámicas celulares importantes que vienen a provocar también inclusive cambios como pérdida de la función, porque pues los pacientes a nosotros con mucho dolor nos llegan pues sin haber comido durante algunos días, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las primeras células que tienen que llegar al sitio del daño y que también pues le provocan indirectamente daño a todo lo que es el parénquima pulpar, pues son los neutrófilos polimorfonucleares que por señales quimiotácticas salen del vaso sanguíneo, vean cómo se comportan inclusive como pseudópodos y tienen que viajar al sitio a donde son atraídos para poder fagocitar a la bacteria, que es lo que estamos viendo, y pues matarla, ¿no? Y poder limpiar una zona si es que lo logran. Y se los digo porque esto que estamos viendo, pues muchas veces al neutrófilo se le acaba el tiempo, ¿no? Entonces se muere con todas sus enzimas y la vaca adentro con todas sus toxinas y y a ver, ahí más o menos bien. Y pues eso empieza a dañar mucho al pulpar, ¿no? Y algunos otros mediadores necesitan inclusive como transformación enzimática para poder hacer su efecto, como sería el caso de la bradiquinina, pero tenemos otros, por ejemplo, como la histamina, que está dentro de gránulos en los mastocitos, y que una vez que esos mastocitos son activados o estimulados, empiezan a degranular histamina. Y la histamina también tiene sus receptores en el endotelio vascular y provoca también aumento de permeabilidad vascular, vasodilatación, etc. Ahora llegamos a la parte en donde ya está ocurriendo todo esto a nivel local, ahora nuestro cuerpo lo va a procesar, ¿no? Y eso lo hace a través de una carretera o vía que se llama tracto espinotalámico, que no es más como la manera de entender cómo ese potencial de acción que están teniendo las fibras nerviosas pueden mensaje a través de la médula centros superiores del cerebro. Inclusive aquí es donde tendríamos ya la acción de segundo orden que la información esté ubicada a nivel. Esta utilización de neuronas de ese orden básicamente va a ocurrir cuando las neuronas que están a nivel periférico empiezan a bombardear, a mandar un bombardeo prolongado de nociceptores. Y entonces esas neuronas que están ya en sitios más superiores también se sensibilizan. A esto se le va a llamar sensibilización central. O sea que la sensibilización central no es más que un procesamiento aumentado, es decir, la amplificación de impulsos que son transmitidos a sitios más altos del cerebro y que básicamente va a tener dos efectos, hiperalgesia secundaria y dolor referido. Entonces entendamos que el paciente que tiene estas dos situaciones a nivel clínico, pues es porque es un paciente que ya está en el peor escenario de dolor que pudiera existir. Ahora, ¿dónde ocurre la percepción del dolor? Bueno, esa percepción ocurre básicamente cuando ese impulso llega a una corteza
esa corteza, si estamos hablando de dolor agudo, ese impulso llega a la corteza somatosensorial. Si estamos hablando de dolor crónico, que no es tanto el tema de hoy, llegaría a la corteza frontal. Entonces, una vez que ese estímulo llega a la corteza somatosensorial, pues el paciente puede decir, estoy percibiendo dolor. La manera como reaccione a esa percepción va a ser distinta en cada uno. Ahora, clínicamente, el mejor tip para poder controlar de alguna manera la percepción del paciente al dolor es utilizando siempre nuestros dientes controles. Y no solo eso, o sea, yo con lo que voy a empezar siempre es haciendo las pruebas en un diente control, siempre. El día que por andar a las carreras o demás se me olvida y no hago la prueba en el diente control, pierdo ese valor agregado de controlar la percepción del paciente al dolor y entonces a lo mejor no puedo establecer adecuadamente un diagnóstico. Entonces, un diente control es aquel diente que está un poquito alejado del diente problema. Obviamente, asegurarnos de que es un diente, pues, virgen lo más posible. Y ahora el paciente debe de saber lo que va a sentir en el diente control, porque si no, pues de alguna manera tampoco estamos teniendo ese control en la percepción. Entonces, lo que hacemos es decirle al paciente, mire, le voy a hacer una prueba de frío en un diente sano. Usted lo va a sentir súper rápido. En cuanto lo sienta, levánteme su mano. Y entonces ya el paciente sabe lo que va a sentir y puede también controlar la percepción a ese estímulo. Y entonces ahora los cambios que yo vea en la prueba en el diente problema, entonces sí me van a ayudar a realmente notar las diferencias para poder establecer un diagnóstico, que para mí, o sea, es como el pilar más importante y más fuerte para que todo lo demás de mis decisiones del tratamiento pueda fluir adecuadamente, ¿no? Entonces, los que están viendo en rojo son básicamente diagnósticos que en donde está involucrado un tema de dolor. Es muy importante contar con las herramientas diagnósticas para poder estar lo más seguros posibles de que mi diagnóstico es certero. O sea, si yo voy a ver al neumólogo, al gastroenterólogo, al urólogo, la verdad es que yo lo que quiero es que me diga un diagnóstico y después que me diga cómo me va a tratar. No tiene por qué ser diferente en nuestra área o en nuestro gremio, porque pues son de todas maneras, todos somos personas. Entonces, tratar de olvidarnos de asumir un diagnóstico, o sea, realmente hacer todos los esfuerzos posibles por establecer un diagnóstico para no tener errores futuros en cuanto al manejo de dolor. Ahora, ya una vez que lo tenemos establecido, bueno, ahora sí voy a poder decidir qué técnica, qué anestésico, en qué porcentaje, con o sin vaso, si es un paciente que va a requerir apoyo farmacológico de AINES o de corticoides inclusive, que no es el tema, pero pues son todas las opciones con las que nosotros podemos contar para poder de alguna manera tener coadyuvantes en nuestro plan de tratamiento. Ahora, ¿cómo vamos a medir el dolor? Necesitamos hacerlo porque acuérdense que estamos manejando un tema totalmente subjetivo. Entonces, es muy importante lo que nos diga el paciente, pero ahora nosotros, con nuestros signos y síntomas que podamos detectar con nuestras pruebas de diagnóstico y con la medición del dolor, pues también obviamente podemos dirigir adecuadamente el plan de tratamiento. Entonces, ya tiene también muchísimos años que los libros nos vienen hablando de utilizar escalas análogas. Hay escalas que son más, se me fue la palabra,
no, se me fue la palabra. Bueno, las que usamos son escalas análogas, que son escalas numéricas muy prácticas. Las hay muy complicadas, o sea, si ustedes googlean escalas análogas también van a encontrar una cantidad infinita. Muchas, por ejemplo, con emojis, que son las que actualmente se utilizan más en pediatría. Pero también pueden ser, o sea, como paramétricas o con solo los términos de leve, moderada o intensa. Para nosotros creo que es lo más práctico usar una escala del 0 al 10 y, bueno, explicarle al paciente qué significa esto para tratar de enfocar esa sensación de dolor en algún punto y tomar decisiones. Entonces, ¿cómo sería el manejo y cuáles serían nuestras opciones de acuerdo a la intensidad de dolor que vamos a manejar? Acuérdense que esta intensidad, en muchos casos, o sea, nosotros nunca vamos a ver qué es lo que está pasando a nivel celular, neurogénico, o sea, eso nos lo van a decir nuestras pruebas de diagnóstico, pero lo que está también dirigiendo el cambio en leve, moderado y severo es la percepción y la reacción del paciente al dolor, ¿no? Entonces, primero que nada es entender que, o sea, yo no estoy viendo un diente, yo estoy viendo a una persona que ya está teniendo no solo el tema de la sensación, sino también el tema de una alteración a nivel central y que amplifica los campos de recepción del dolor. Y entonces, afortunadamente, existen ya fármacos que han sido elaborados para un manejo adecuado del dolor y para que pues podamos ver a los pacientes, porque o sea, si el hombre no hubiera descubierto los anestésicos locales, pues imagínense en qué plan estaríamos, ¿no? Entonces, afortunadamente tenemos las alternativas necesarias. Yo no digo que esto así se vaya a quedar, seguramente van a empezar a haber cambios, pero tenemos las alternativas necesarias para hacer un buen manejo del paciente con dolor. Entonces, vamos a entrar a esta parte de, pues, cuáles serían las alternativas. En este caso me voy a enfocar, pues, más al tema de anestésicos. Pero lo que voy a ir haciendo es como hablar un poquito de farma e ir metiendo cuáles son esas características de los principios básicos de farmacología que puedo yo aterrizar en los fármacos que son pues parte de mi práctica diaria, ¿no? En este caso, de los anestésicos. Entonces, miren, en el manejo adecuado e indicado e ideal de los fármacos, me encanta esta frase porque pues nos dice todo, ¿no? O sea, si nosotros respetamos las características de un medicamento, cómo se usa, cada cuánto, pues entonces es un medicamento que me va a ayudar, me va a beneficiar, me va a aliviar. Pero si no es así, entonces el fármaco empieza a tener características de toxicidad, inclusive pues hay fármacos que pueden comportarse como venenos, ¿no? Ahora, existen 4 propiedades que no los estudiamos nosotros, los estudian las personas que hacen los fármacos, pero que deben de estar presentes para que un químico pueda funcionar como una droga y que todo esto inclusive se está desarrollando actualmente para el tema de la vacuna de COVID, ¿no? Entonces, dentro de estas propiedades son estas 4. La primera es que sea selectivo, o sea, es decir, que tenga uno o muy pocos receptores. Afortunadamente, los anestésicos, por ejemplo, tienen un solo receptor. Ahora, si nosotros tenemos 10 receptores para los anestésicos, pues obviamente que queremos que esos 10 estén ocupados, pero el anestésico va a ser selectivo para ese tipo de receptor. Eso es muy importante porque mientras más selectivo sea el fármaco, su efecto va a ser mucho más dirigido y también sus efectos adversos. 2, o sea, el fármaco debe de unirse a su receptor, hacer efecto, despegarse de su receptor y poderse eliminar.
O sea, no nos conviene tener fármacos que se acumulen. Pero algo también muy importante aquí es que pues tenemos que respetar cada cuánto se pueden mandar los diferentes medicamentos o fármacos que utilizamos. 3, que tenga actividad biológica, o sea, que me produzca un cambio, pero que no me provoque daño. Y su potencia, pues esto va muy de la mano con la cantidad de fármaco que necesitamos para que este fármaco sea eficaz y sea potente, ¿no? Generalmente lo tenemos en un valor de miligramos. Y bueno, yo sé que estas palabras de farmacocinética y farmacodinamia de pronto son un poquito bruscas para verlas un miércoles por la mañana, pero es importante porque nos van llevando de la mano pues con todo lo que ocurre con los medicamentos que nosotros utilizamos. Entonces, o sea, la farmacocinética es básicamente, en muy poquitas palabras, es todo lo que mi cuerpo le va a hacer al medicamento. Y entonces aquí se incluyen estos procesos de cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo actúa con el receptor, cómo se metaboliza y cómo se excreta, ¿no? Por supuesto que también me va a indicar qué cantidad de fármaco hay en diferentes intervalos de tiempo, ¿no? O sea, y porque además el fármaco, no todo el fármaco se va a su receptor, hay fármacos que se van a puntos de almacén, hay fármacos que se redistribuyen a los tejidos, hay fármacos que se van directamente a órganos muy irrigados o al hígado para excretarse. Pero bueno, estos serían los eventos por los que pasa cualquier fármaco, ¿no? O sea, los eventos de la farmacocinética, como ya les había comentado, y que uno muy importante para los anestésicos sería el paso de la absorción. Este paso es básicamente cómo la droga va a pasar desde la zona en donde lo administremos a todo lo que es circulación sistémica, receptores, a otros sitios del organismo, como les platico, no todo se va a sus receptores, y qué bueno, porque entonces, pues generalmente son drogas, pueden ser drogas peligrosas. Entonces es bueno que exista esta distribución o esta absorción de alguna manera en varios sitios de nuestro organismo, para no tener acumulación del fármaco. Ahora, para que un fármaco se pueda absorber, esto lo entendemos bajo un concepto que se llama mosaico fluido, que mosaico fluido no es más que lo que nos explica cómo se conforma la estructura de la membrana de las células, de nuestras células, ¿no? Que es una bicapa de fosfolípidos. Claro que es muchísimo más complejo que esto, pero a grandes rasgos es la estructura. Y esta bicapa de fosfolípidos tiene movilidad, tiene permeabilidad, fluidez, y también esto que están viendo como en rojo incrustadas son proteínas que también le dan permeabilidad, pero también son muchas de ellas sitios receptores de los medicamentos, ¿no? Entonces esto sería mosaico fluido. Ahora, el único medio que utilizan los medicamentos para tratar el dolor a través de las membranas, el único medio de transporte es el pasivo. Esto quiere decir que mientras el fármaco sea liposoluble, la droga se va a parecer mucho a la liposolubilidad de nuestras membranas y va a pasar como Juan por su casa, ¿no? O sea, no necesita un aporte extra de energía, no va en contra de un gradiente de concentración. Y entonces, las drogas que tengan mayor propiedad de liposolubilidad van a ser las más potentes porque pueden absorberse con mucho mayor facilidad y en mucho mayor concentración. Y es importante, sobre todo para anestésicos, conservar la mayor concentración del fármaco en el sitio en donde la estamos depositando, ¿no? O sea, es algo que inclusive Malame también siempre lo comenta, ¿no? O sea, no sé si sea el tema de gravedad, de dejar al paciente sentado unos 15 minutos después de haber puesto nuestro primer bloqueo para poder concentrar la mayor cantidad de la droga en esa zona. Ahora, si el paciente lo sentamos, pero nos ponemos a platicar como merolicos con el paciente, pues no va a servir de mucho, porque el movimiento de los músculos va a llamar también irrigación de esos músculos, y entonces podemos ahí también perder algo de concentración de la droga. Y entonces, como les comentaba, estas van a ser las que se van a absorber
con mucho mayor facilidad, las que tengan mayor propiedad de liposolubilidad. Ahora, esa es una propiedad físico-química. Otra propiedad físico-química que ayuda a la absorción es el pK de los medicamentos. Y para entender el pK de una manera como mucho más digerible, primero hay que entender y acordarnos qué es lo que le da a nuestros tejidos un pH. Entonces, acuérdense que el pH es un potencial de hidrógeno, o sea, la cantidad de hidrógenos que hay unido a otros iones, a otras moléculas, y que hace que nuestros tejidos sean ácidos o básicos. Entonces, ese potencial de hidrógeno, básicamente es lo que va a determinar el pH que yo tengo en diferentes zonas de mi cuerpo. Ahora vamos a entender qué es el pK de los fármacos. El pK es un valor de pH, no hay más, ¿no? O sea, es por eso es que les digo, la mejor manera de entender pK es primero entendiendo de dónde viene el pH tisular. Acá el pK de los fármacos es un valor de pH en donde las personas que fabrican los fármacos tratan de tener equilibrada las formas que van a penetrar membranas y las que no de cada uno de los fármacos. Entonces, una vez que logran ese equilibrio, se le toma un valor de pH. Y ese valor de pH es el pK. Entonces, el pK lo que me va a indicar es en qué superficie se va a absorber adecuadamente cada uno de los medicamentos. En esta diapositiva lo que estamos viendo es el ejemplo de la aspirina, que tiene un pK pues bastante ácido, y eso lo que nos va a decir es que se va a absorber en un pH ácido prácticamente al 100%. Entonces, por eso es que pues, son fármacos que también le batallan en cuanto a sus temas de efectos adversos. Ahora, en cuanto a los anestésicos, por ejemplo, pues básicamente todos los anestésicos pues andan por arriba de 7 en cuanto a su valor de pK. Si el paciente es un paciente asintomático o con una sensación de dolor muy leve, pues a lo mejor pudiéramos pensar que el pH de sus tejidos pues está también muy parecido al pK de los anestésicos, y entonces no va a haber ningún problema en cuanto a la absorción de la droga. El problema es cuando ya hay un daño celular o tisular que provoca desprendimiento de iones de hidrógeno de las moléculas a las que estaban pegadas. Esos iones de hidrógeno siguen teniendo carga, pero ahora están libres. Y entonces esos iones de hidrógeno lo que hacen es acidificar nuestros tejidos. Y eso ocurre cuando hay inflamación severa o cuando hay infección. Y entonces ahora sí que tengo mucha diferencia en el pH de mis tejidos y en el pK del anestésico que voy a manejar. Entonces aquí un tip clínico sería, bueno, acá lo que pasaría es que una vez que yo infiltro el anestésico, esas cargas de hidrógeno que están libres se le pegan al medicamento, lo ionizan y ahora sí al fármaco le cuesta mucho trabajo atravesar membranas y absorberse adecuadamente. Entonces, algo que funciona muy bien es, bueno, no tengo anestésicos, sí tengo algunos que son más acercados al 7, ¿no? Que es un valor neutral, que serían, pues estaríamos hablando de la mepivacaína, por ejemplo, es muy buena opción, o también medicaín. Les digo, no hay uno que tenga un pH, un pK de 5, sería sumamente doloroso inyectar un anestésico con esa característica, pero sí puedo decidir por algún anestésico que se ionice o se hidrolice de la en menor cantidad. Ahora, la droga, o sea, ¿cómo es que se va a distribuir? La droga necesita distribuirse porque es la manera como su receptor. Entonces, esta distribución la hace los anestésicos o los otros fármacos ayudados de proteínas que están en el plasma. O sea, la droga entra a circulación sistémica y se pega a una proteína plasmática, que por ejemplo, si es una droga ácida como antibióticos, se pegan a albúmina; si es una droga básica, se pegan a alfa-1-glucoproteína ácida. Esta es la proteína de los anestésicos, o sea,
es como, es su transporte, ¿no? O sea, entran a circulación, son capturados por esta proteína plasmática y es esta la que ayuda a que el anestésico se pueda ir distribuyendo y acercando al sitio receptor o a otros sitios en donde se vaya a distribuir, ¿no? Entonces aquí estamos viendo de manera muy gráfica la unión de un fármaco a esas proteínas que están en el plasma y aquellas proteínas, aquellas moléculas del medicamento que no se unan a la proteína del plasma, es fármaco que como no aumenta su tamaño va a poder salir de torrente sanguíneo y va a poder estar libre. Ahora, no nos conviene que haya tanta droga libre. ¿Por qué? Pues porque el efecto va a durar muy poquito. Entonces, esta unión a proteínas plasmáticas es muy buena saber su porcentaje en los medicamentos porque nos va también a hablar de cuál va a ser su tiempo de efecto. Entonces, miren, en este videito creo que se me hace la mejor manera de explicarles esta unión a proteínas plasmáticas. Lo primero que vamos a ver es efecto de primer paso, que es cuando la droga se va a sitios muy irrigados y de ahí prácticamente se elimina, ¿no? Esto ocurre generalmente la primera vez que tomamos algún medicamento. Pero acá está, miren, tenemos la célula sanguínea, la proteína del plasma y la droga. Entonces, cuando la droga entra al torrente sanguíneo, por afinidad es atrapada por una proteína plasmática, la que no es atrapada por la proteína, vean ustedes, puede salir libremente sin ningún problema, pero aquella que sí es atrapada por la proteína plasmática aumenta su tamaño molecular y ahora no puede salir. Ahora, esta unión a la proteína es totalmente reversible y la proteína la va a soltar en diferentes periodos de tiempo. Estas uniones a las proteínas plasmáticas son uniones no tan fuertes, entonces sin ningún problema, eventualmente las proteínas van soltando el fármaco y lo van dejando libre para que pueda llegar a su receptor. Ahora, como les había comentado, los anestésicos se unen a la proteína alfa-1 glucoproteína ácida y aquí tenemos los valores, el porcentaje de unión a las proteínas, que este porcentaje, pues vean, el que tiene mayor unión a proteínas plasmáticas es la bupivacaína, que no está enfrascado en cartuchos dentales aquí en México, pero pues que por eso es que pues tiene un tiempo de efecto tan prolongado, ¿no? Después tenemos a la articaína con un valor muy, muy bueno y que también nos da pues un tiempo de efecto bastante adecuado y pues de ahí para abajo en cuanto a unión a proteínas plasmáticas. Ahora, una vez que el fármaco sale de torrente sanguíneo, ¿a dónde se dirige? Bueno, ya habíamos comentado, o sea, se puede ir a muchas zonas de mi organismo, redistribuirse, irse al hígado y el hígado lo metaboliza, pero ahora lo que es importante es que el fármaco actúe, ¿no? El anestésico tenga su acción con el receptor para que podamos tener su efecto y su potencia. Entonces, el receptor va a ser una parte de mi organismo con el cual la droga interactúa. Generalmente hay mucha afinidad química, o sea, hay mucha similitud química del fármaco con mi receptor para que pueda ocurrir esa unión. Y entonces vamos a entender este tema un poquito mejor con este esquemita de la llave y la cerradura para entender afinidad y actividad intrínseca y por lo tanto efecto, que es lo que quiero yo de mis medicamentos para controlar el dolor. Entonces, cuando una llave puede entrar perfectamente a la cerradura es porque tienen afinidad, o sea, en forma, en química son muy parecidos y se pueden acoplar perfectamente el uno al otro. Si yo puedo darle la vuelta con la llave a esa cerradura, entonces esa llave o ese medicamento, en este caso, ya provocó un cambio en mi receptor y entonces ahora tengo actividad intrínseca. Cuando yo puedo, además, porque muchas veces podemos meter la llave, darle la vuelta, pero no podemos abrir la puerta, ¿cierto? Entonces, ahí no voy a tener el efecto deseado, pero cuando puedo darle vuelta y puedo abrir la puerta, pues entonces ya estaríamos hablando del efecto.
Y vamos a aterrizar esto en los anestésicos, ¿no? Los anestésicos tienen afinidad, se acoplan químicamente a una proteína que está dentro de los canales de sodio, que se llama proteína RLA. Entonces, la actividad intrínseca o el cambio que ocurre después de esta unión es básicamente que deja de haber entrada de sodio a la fibra nerviosa. Y por lo tanto, el paciente empieza a sentir la sensación de hormigueo hasta que alcanza una sensación de anestesia profunda. Ahora, la vida media es también un tema un concepto muy farmacológico, pero que de pronto también es fácil que se nos olvide. O sea, acuérdense que la vida media lo que nos va a decir es cuánto tarda el medicamento en caer al 50% en sangre. O sea, nunca la vida media va a ser cuánto tiempo tarda en caer a 0%. O sea, siempre va a haber fármaco mientras el paciente lo esté tomando o lo estemos nosotros infiltrando. El paciente va a tener una carga de ese medicamento en sangre. Entonces, es importante que respetemos el tema de, pues, cada cuánto puedo yo infiltrar o prescribir un medicamento para no volverlo un fármaco tóxico. Esto, pues, sobre todo es como también muy importante respetarlo, sobre todo en fármacos como analgésicos antiinflamatorios y antibióticos. Y bueno, como las últimas partes de la eliminación de los medicamentos, pues nada más que hay órganos especiales y específicos para que la droga se pueda eliminar, ¿no? O sea, ya que empezamos a dejar de tomar o de infiltrar un fármaco, pues entonces ya los órganos que están enfocados a hacer esa labor, empiezan a tomar a la droga para deshacerla, romperla, saponificarla y poderla eliminar, ¿no? Y entonces aquí tenemos dos órganos muy importantes que son el hígado y el riñón y algunos otros sistemas como saliva, leche materna, lágrimas, sudor, por donde se puede excretar la droga. Y bueno, por último vamos a ver la parte de, bueno, cuáles son estas partes de la molécula del anestésico local y cómo podemos exprimir esta información a nivel clínico, ¿no? La molécula del anestésico local se divide en tres. La primera parte se llama anillo aromático y esa parte es como la parte más padre de los anestésicos porque es una parte en donde se han podido hacer cambios químicos para poder tener mejores anestésicos. Por eso se les llama sustituciones alifáticas, las que están viendo en R, así se les llama, y quiere decir que son grupos que se pueden cambiar por otros. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta parte del anestésico, es donde ocurre el cambio y que nos hace tener hoy por hoy un anestésico como la articaína, porque uno de estos anillos de benceno se cambia por un anillo tiófeno y le aumenta su liposolubilidad y le da mayor potencia. Lo que ven ustedes abajo enlistado, pues son los valores de liposolubilidad de los anestésicos que tenemos. Bueno, bupivacaína en Estados Unidos, aquí no, pero vean el valor de liposolubilidad de articaína comparado con los que le siguen para abajo. O sea, es una diferencia importante a nivel clínico. Ahora, esto es importante saberlo y considerarlo, sobre todo porque tenemos muy alta tasa de éxito en pacientes que no tienen síntomas, ¿no? En donde a lo mejor voy a hacer una endodoncia por razones protésicas o es una pulpitis irreversible asintomática. Sin embargo, tengo del 30 al 80% de probabilidades de fracasar si el paciente tiene pulpitis irreversible sintomática con probable periodontitis apical también sintomática. Entonces, en estos casos tengo 8 veces más probabilidades de fracasar y es muy importante que entonces nosotros hagamos todo lo posible por tener éxito anestésico y que el paciente no sienta absolutamente nada, vaya, ni siquiera
la grapa durante el tiempo que yo voy a tratar a ese paciente, ¿no? Y para los años 30 hubo un método muy antiguo que registraba todo tipo de fibras. Y entonces, pues por mucho tiempo se pensó que el labio dormido y la lengua dormida eran indicadores como muy certeros para poder saber si yo ya estaba en éxito anestésico, ¿no? En estudios recientes, las fibras nos indican que, por ejemplo, las fibras A delta y las beta se anestesian con menor concentración de dosis de anestésicos que las fibras C. Pero recordemos que muchos pacientes ya tienen expresadas las fibras C. Entonces, bueno, esto nada más es como datos que he sacado de la literatura y que me parecen interesantes. El labio dormido no es un indicativo de anestesia pulpar. Inclusive se sugiere que tú repitas la prueba con EndoEyes para verificar el éxito anestésico, o bien si tienes un vitalómetro y puedes ponerlo a un valor de 80 y el paciente no responde, tú vas a poder entrar a cámara sin que el paciente sienta absolutamente nada. Ahora, ¿de qué manera nos ayudan fármacos aquí como la articaína? Precisamente este aumento que le da el anillo tiófeno, este aumento de su liposolubilidad, aumenta aproximadamente su tasa de éxito a un 67%. O sea, la verdad es que yo en esos pacientes quiero irme por este 67% de aumento en tasa de éxito. Ahora, en estos pacientes, sí o sí la opción tiene que ser articaína. O sea, aquí no puedo meter en una técnica, por ejemplo, en una técnica suplementaria por bucal, que es como una complementaria a la regional inferior, meter un anestésico como MEPI, como Lido, como cualquier otro, porque no tienen el valor de liposolubilidad para atravesar esta cortical de hueso duro. Entonces yo necesito irme por el anestésico más liposoluble para que pueda yo tener absorción de la droga en esta zona y obviamente un efecto de real apoyo auxiliar de esta técnica. Ahora, la segunda parte de la molécula del anestésico local es una cadena intermedia. Esto lo que nos dice es básicamente cómo se biotransforma la droga, ¿no? O sea, cómo el hígado la convierte de un producto a otro. Cuando utilizaban anteriormente los ésteres, pues sí, obviamente había muchos problemas de, ¿cómo se llama?, de alergias, porque muchos productos de ese metabolismo en sangre, en enzimas de sangre, eran productos del PABA y que es altamente alergénico. Entonces, afortunadamente hoy, pues las que tenemos son del tipo amida, se metabolizan en hígado y no tenemos problema en cuanto a alergia de la solución anestésica. Ahora, en algunos que pudiéramos a lo mejor tener en cuenta algunos detalles, por ejemplo, es la lidocaína, que una vez que pasa por el hígado, se forman estos dos componentes que parecen trabalenguas y que es muy difícil que ocurra toxicidad con estos metabolitos después de pasar por el hígado. Esto pudiera ocurrir si hay dosis repetidas o bien en infusiones intravenosas, cosa que nosotros en nuestra práctica no hacemos, ¿no? La prilocaína, por ejemplo, después de pasar por el hígado se convierte en otoluidina y esta provoca que las células de la sangre no puedan capturar oxígeno ni tampoco lo puedan ceder. Y a esta situación se le llama metahemoglobinemia. Entonces, esto ocurre si más del 1% de la hemoglobina está alterada y se le atribuye a la prilocaína, aunque es muy raro si se usan dosis recomendadas. De hecho, esto también, por ejemplo, si la prilocaína se combinara con el paracetamol, no sé, en algún paciente que lo esté tomando puede ser un poquito más probable, pero generalmente si respetamos las características del medicamento, no hay ningún problema. Y después, pues esta parte del anestésico que es como el encendido y el apagado, ¿no? O sea, lo que
nos hace obtener las moléculas en forma liposoluble, que es la que nos va a interesar, que atraviese membranas y que también pueda llegar a su receptor. Y esto lo vamos a poder controlar básicamente sabiendo el pK de los anestésicos, algo que ya habíamos comentado, ¿no? No vamos a poder apoyarnos en estos pacientes de anestésicos locales que tengan el pK más acercado al valor de 7. Entonces, estas características del fármaco me ayudan a saber, pues, características de potencia, de cuánto tiempo se va a tardar en iniciar la sensación de anestesia para que el paciente deje de sentir dolor. Inclusive estos pacientes que ya llegan con un grado de dolor severo, después de hacerles el diagnóstico, nos podemos apoyar de un ketorolaco sublingual, pero tenemos que ya haber hecho el diagnóstico, porque si no, si nosotros le damos, estando el paciente en la sala de espera, el ketorolaco sublingual, nos puede alterar un poquito los resultados de nuestras pruebas diagnósticas. Entonces, si nosotros hacemos el diagnóstico y le pedimos que nos espere, ahí es buen momento para mandar un analgésico antiinflamatorio, ketorolaco sublingual, se los comento, pues por su acción tan rápida, y evitarle al paciente que siga experimentando esa sensación de dolor, ¿no? Y por supuesto utilizar todas estas características que yo creo que estoy obligado a entender de los anestésicos para hacer un buen manejo del paciente con dolor, ¿no? Ahora, esto es algo que también ya habíamos platicado un poco, o sea, el porcentaje de la solución es básicamente son los gramos del anestésico disueltos en 100 mililitros de solvente. Y esto lo saqué de la literatura de Becker, que es una literatura que siempre recomiendo mucho si queremos como que tener un esquema o un panorama muy completo de los anestésicos locales. La verdad es que es una literatura padrísima. Y Becker lo que nos dice es considerar que en el cartucho tengamos 2 mililitros y no 1.8, digo, por cuestiones prácticas, para saber pues cuánto es lo que tiene de solución anestésica cada uno de los porcentajes, ¿no? Por ejemplo, el 3%, movemos el punto a 30 miligramos, lo multiplicamos por 2 en vez de 1.8 y nos da el valor, la cantidad de mepivacaína que tiene un cartucho de mepi al 3%, de lido al 2%, 40 miligramos, y de articaína al 4%, 80 miligramos. Y entonces, esto es importante, pues, sobre todo por alguna situación sistémica que nosotros sepamos, pues, cuáles son nuestras dosis máximas en miligramos y en cartuchos, ¿no? Entonces, estaríamos hablando que de lidocaína podemos utilizar hasta 10 cartuchos, que quien utiliza 10 cartuchos en un paciente, la verdad es que creo que se debe de retirar. Y articaína, esto es como un poquito variable de acuerdo a la literatura que revisemos, ¿no? Yo tengo algunos artículos que hablan de hasta 7 cartuchos como dosis máxima, pero bueno, en promedio más o menos estamos entre 4 y 7 cartuchos. Y estos son los anestésicos que están disponibles. Esta tabla es de Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, no tenemos bupivacaína al 0.5%, pero en Estados Unidos, bueno, es un anestésico que lo utilizan precisamente, número 1, por su unión a proteínas plasmáticas y número 2, por su liposolubilidad, porque por arriba de la articaína está la bupivacaína, ¿no? Pero bueno, pues nosotros tenemos excelentes alternativas para el manejo de dolor, teniendo anestésicos como ARPI, como MEPI también, ¿no? El vaso, eso es en la solución anestésica. Acuérdense que otra cosa son los receptores del vasoconstrictor. Los receptores del vasoconstrictor están principalmente en el endotelio vascular, también están en corazón, y lo tenemos tanto en circulación de circulación de pequeño calibre, como es el de la mucosa bucal, y en circulación periférica, en brazos, piernas, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el vasopresor que yo infiltre del anestésico, pues va a tener afinidad por estos receptores. Entonces, bueno, si la epinefrina llega a los receptores alfa,
Estos se encuentran, como les comentaba yo, en vasos de pequeño calibre y provocan que el vaso se contraiga. Por eso es que el vasopresor ayuda a que el anestésico, el efecto del anestésico dure más tiempo porque lo conserva más, ayuda a que se conserve más tiempo en sangre. En caso de que el anestésico llegue a receptores beta 1, que siempre llega, pero no nos damos cuenta. Cuando nos damos cuenta es cuando el paciente se pone muy serio y nos dice, tengo taquicardia o estoy sintiendo como algo raro y es taquicardia. Eso quiere decir que el vasopresor o el vasoconstrictor llegó a receptores beta 1, que como les comento, siempre llega. El problema generalmente nos pasa cuando anestesiamos muy a la carrera al paciente, muy rápido, y puede llegar más concentración de epinefrina o cualquier vasopresor a corazón y provoca pues taquicardia o gasto cardíaco. No es más que una reacción del vasopresor en receptores beta 1. Los beta 2 están en circulación periférica, brazos, piernas, pero aquí provocan lo contrario a lo que provocan en receptores alfa. Aquí provocarían vasodilatación, ¿no? Entonces, pues el paciente de pronto, generalmente cuando llega a beta 1, llega a beta 2, el vasopresor. Entonces el paciente no solo siente taquicardia, sino se siente súper desguanzado, como que si se fuera a desmayar, ¿no? Y un tip clínico, bueno, es obviamente no tomarlo a la ligera, pero sí entender que es un efecto del vasopresor, no tiene nada que ver con una reacción alérgica y que el paciente, esta sensación le va a durar unos 5 o 10 minutos, ¿no? Hay quien le da a oler alcohol, quien le da un dulce, jugo, pues todos esos serían placebos. El paciente va a estar bien en un periodo más o menos de ese tiempo. En cuanto el paciente se restablezca, nosotros podemos continuar con el tratamiento sin ningún problema. Ahora, obviamente el más común, pues es la epinefrina, y esto viene indicado en nuestros cartuchos por medio de radios. El radio son los gramos del vasoconstrictor disueltos en mililitros de solvente. Y bueno, como que el estándar son el radio de 1 a 100, que contienen 1 gramo de epinefrina disuelto en 100,000 mililitros de solvente. Entonces, con esa concentración es donde yo nuevamente vuelvo a multiplicar por 2, no por 1.8, y tengo los microgramos de epinefrina o de cualquier vasoconstrictor. Y entonces de ahí, pues ya sea que duplique la cantidad si estoy utilizando cartuchos de 1 a 50,000 o la divida si tengo una concentración de 1 a 200,000. Lo ideal es que en pacientes que tienen algún problema cardíaco, se utilicen máximo 40 microgramos. El levonorefrin es un vasopresor que me gusta mucho, viene combinado con mepivacaína al 2% y carece de actividad en receptores beta 2, no en beta 1, pero en beta 2. Y bueno, de alguna manera ayuda a que estos no aumenten el gasto cardíaco. Entonces se me hace una muy buena alternativa. De hecho, yo a muchos pacientes los anestesio en la infiltración regional inferior. Mi primera infiltración es con mepivacaína, con vasoconstrictor, y mi suplementaria, guardo la suplementaria por bucal con articaína, ¿no? Ahora, ¿cómo se metabolizan? Bueno, también se metabolizan en hígado y tienen, o bien, todos estos que son drogas adrenérgicas exógenas, pues básicamente todas se transforman por medio hepático. Algunos que mi cuerpo produce, pues ahí ocurre reasimilación neuronal, ¿no? Pero ocurre en hígado y la verdad es que utilizan enzimas que pues sin ningún problema no tienen como ningún tema adicional, o sea, se metabolizan de manera separada por medio de esta enzima que se llama catecol o metiltransferasa, que es uno de las enzimas de los grupos enzimáticos importantes en hígado para degradar los fármacos. Por ejemplo, si el paciente de pronto, que ahora es más común, pacientes que tomen algún tipo de antidepresivo, tranquilizante del tipo IMAOS,
no hay ningún problema para poder utilizar vasopresores porque inhiben selectivamente la reasimilación de serotonina. Entonces, no hay ningún problema. Estos que son antidepresivos tricíclicos, sí pueden tener un efecto potencializante. Con esto sí, habría que tener mucha precaución u omitir el uso del vasoconstrictor. Y también con medicamentos que son antagonistas como beta bloqueadores no específicos, puede haber aumento de presión arterial y también reflejo cardíaco disminuido. Entonces, en estos pacientes tratar de evitar el vasopresor si es posible y monitorear presión sanguínea y frecuencia cardíaca después de cada cartucho o antes de hacer una suplementar la anestesia adicional. Y bueno, ya para terminar, creo que me pasó un poquito de tiempo, Fer, espero no ponerlos a sufrir tanto. Miren, las conclusiones, la verdad es que tuve que quitar algo de información porque es poco tiempo para un tema tan extenso, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, y le vuelvo a dar las gracias a Fer por este proyecto, que espero que siga por mucho tiempo, porque yo creo que a todos los que nos gusta este tema, cada que lo leemos, encontramos cosas nuevas y aprendemos cosas nuevas y sobre todo, esa información nueva la tenemos que llevar a la clínica, si no nos sirve de nada, ¿no? Entonces, bueno, como parte de mis conclusiones que ya les he ido dando en el transcurso de esta charla, pues es entender en qué fase de dolor están los pacientes, ¿no? O sea, hacer empatía es algo que les comenté al principio, es que prácticamente todos tienen afectación emocional. Entonces, entender esta parte y tranquilizar a los pacientes, algo que alguna vez le escuché a algún profesor, es que uno de los placebos que a veces se nos olvida utilizar y que funciona muy bien cuando vemos a un paciente con dolor, es verlo a los ojos y provocar que el paciente nos vea a los ojos. O sea, que el paciente sepa que estamos entendiendo lo que está sintiendo y que queremos ayudarlo para resolver esa sensación. Y la verdad es que es algo que hace mucha empatía con los pacientes y les otorga seguridad en nosotros, o sea, en lo que nosotros sabemos y en lo que nosotros vamos a hacer con el manejo de dolor, ¿no? Obviamente, diferenciar entre un dolor odontogénico y uno que no lo es. Como les comentaba, podemos ver muchas cosas con tan solo escuchar al paciente. Y algo que también nos decía mucho el doctor, nos dice mucho el doctor Lara, y es una frase que nunca se me va a olvidar, es, o sea, tú tienes que buscar todas las razones posibles para no hacer el tratamiento de endodoncia. Y entonces, los signos y síntomas, la verdad es que ahora que tenemos el consenso de la Asociación Americana de Endodoncia, pues son muy claras, son muy amigables, son muy específicas. Y si algo sale de ese contexto, pues entonces hay que pensar en, a lo mejor yo no puedo diagnosticar cuál es la fuente de dolor no odontogénico, pero sí puedo referir al paciente. Entonces, también saber cuándo referir al paciente, porque el dolor no sea de tipo odontogénico, y saber a qué especialidad referirlo, ¿no? Obviamente, establecer diagnósticos lo más certeros posibles para poder planear un tratamiento en base al diagnóstico. Y esto es un tratamiento clínico y es un tratamiento farmacológico. Acuérdense, los anestésicos son también químicos que funcionan como fármacos. Son los primeros que nos pueden ayudar de la manera más potente a controlar el dolor. Hace poquito atendí a un paciente que venía con dolor y que lo anestesié, y en eso tuve un tema de la unidad que como que se me cerró una válvula y no nos habíamos dado cuenta. Y entonces el paciente se quedó dormido, no sé, a lo mejor 7, 10 minutos, ¿no? Cuando despertó, que pues ya lo íbamos a empezar a trabajar, era un molar superior, me dice, es que esta es la parte, o sea, que nunca se me va a olvidar del tratamiento porque tiene un rato que no duermo como me dormí en estos 10 minutos.
Entonces la anestesia, me dijo, qué droga tan más fantástica, ¿no? Y sí, la verdad es que Fer va a tener una plática de eso y estoy ansiosa por escucharlo porque definitivamente es como de lo mejor que ha elaborado el hombre. Seleccionar el uso de fármacos de acuerdo también al diagnóstico. A lo mejor si el paciente es un paciente asintomático, es indistinto qué anestésico utilice, bueno, sacando la cuestión sistémica, pero me refiero al tema de para manejar el dolor y la inflamación, pero cuando sí lo hay, entonces sí tengo que enfocarme mucho a mi selección del fármaco, ¿no? Y conocer farmacocinética y farmacodinamia, digo, no al nivel de un farmacólogo, pero la verdad es que, miren, son muy pocos los fármacos que utilizamos para el manejo de dolor. Entonces, la verdad es que sí creo que debemos de recurrir a todas estas herramientas, a los libros, a la investigación, para poder entenderlo cada vez mejor, este tema de los procesos de farmacocinética y farmacodinamia. Nos da muchísima información que no pensamos que nos iba a dar de los fármacos a nivel clínico. Y bueno, la verdad es que ser felices y disfrutar lo que hacemos, ¿no? O sea, aun cuando sepamos que el paciente con dolor es un paciente complicado, pues precisamente ese es nuestro reto y eso es lo que nos debe de generar placer y felicidad, ¿no? Que yo pueda manejar ese caso exitosamente y que pueda resolver un síntoma tan traumático como es el dolor dental. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias por la invitación y creo que hay un espacio para preguntas.